Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Torres Huerta. El día de hoy les voy a hablar acerca de las aspiraciones por nariz y boca. Soy de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Bueno, primero, algo de lo que es importante hablar es qué es la aspiración de secreciones. Bueno, en este caso consiste en la eliminación de las secreciones nasofaringeas, orofaringeas y bronquiales, retenidas a través de un equipo de aspiración especialmente diseñado para este fin. Bueno, algo que es importante mencionar de la aspiración también son la delegación de las tareas, que en este caso la aspiración nasotraqueal y de una nueva vía aérea artificial no se puede delegar por un personal auxiliar de enfermería. Sin embargo, cuando una enfermera haya valorado al paciente como estable, la aspiración orofaringea de tubos de traqueotomías permanentes se puede delegar al personal de enfermería. La enfermera debe insistir al personal de enfermería lo siguiente: deben hacer unas modificaciones especiales para la actividad, como la necesidad de replicar cualquier equipo de oxígeno. Se tiene que informar a la enfermera de cualquier cambio del estado respiratorio a nivel de consecuencia si presenta alguna alteración. Se le tiene que informar a la enfermera de cualquier cambio de color, signos vitales o quejas de dolor del paciente. ¿Cuál es el equipo que se debe de tener para realizar este procedimiento? Bueno, en este caso necesitamos una sonda de aspiración de la medida apropiada o sonda Y de Janssen. El diámetro exterior no debe sobrepasar la mitad del diámetro interior de la vía aérea. Una vía aérea nasal o una oral, dos guantes estériles, una toalla limpia, un papel limpio, una aspiración portátil o de pared, una mascarilla, gafas de protección o protector facial, un tubo de conexión, un fuente de oxígeno, bolsa de reanimación manual con aparato enriquecido con oxígeno, un pulsioxímetro, un fonendo, un lubricante hidrosoluble, un pequeño adaptador y si la sonda no tiene un puerto de aspiración, una palanca estéril, un suero fisiológico, una agua estéril. Ese es el equipo que requerimos. Bueno, ahora, ¿cómo es que vamos a nosotros realizar la valoración, la planificación y la implementación de nuestro procedimiento? Bueno, en este caso la valoración es que primero tenemos que identificar al paciente de las dos formas. Le tenemos que pedir su fecha de nombre completo, su fecha de nacimiento, cuál es su edad, su número de historia, según las políticas de la institución. Se tienen que valorar los signos y síntomas de nuestro paciente, si presenta alguna obstrucción en su vía aérea o alguna otra patología. Se tiene que valorar los signos y síntomas asociados con una hipoxia y hipertermia, o su saturación de oxígeno esté disminuida, su pulso y su tensión arterial aumentados. Si presenta su ritmo respiratorio aumentado, alguna presión o ansiedad o disminución de la capacidad. Se tiene que valorar si hay factores de riesgo de obstrucción de las vías aéreas altas o bajas, incluyendo alguna enfermedad pulmonar. Se tiene que valorar si hay anomalías anatómicas que afectan a la función de las vías aéreas altas o bajas, como una cirugía reciente, algún traumatismo de cabeza, tórax o cuello. Se tiene que identificar las contraindicaciones para la aspiración esotraqueal, las vías nasales ocluidas si presenta alguna hemorragia nasal, alguna epiglotis, un croup, un traumatismo agudo o una cirugía de cabeza. Tenemos que identificar algunas de las contraindicaciones antes de poder realizar el procedimiento. Se tiene que revisar los datos de microbiología del esputo. Se tiene que valorar la comprensión del procedimiento por parte del paciente. Valorar que el paciente sabe el procedimiento que se le va a realizar y que está de acuerdo en realizar el procedimiento. ¿Cuál es la planificación para realizar este procedimiento? Bueno, primero se le tiene que explicar al paciente de qué manera ayudar al procedimiento a limpiar sus vías nasales. ¿Cuál es el propósito de este procedimiento? Se le tiene que explicar al paciente la importancia de la tos y animarle a que tosa durante el procedimiento. Se le tiene que ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda, normalmente semi-flower o sentado erguido con la cabeza en hiperextensión. Nosotros como personal de enfermería debemos de ponernos de pie a la derecha del paciente, si es diestra, si es a la izquierda, y si es zurda, a la izquierda. Se tiene que colocar el puxómetro en el dedo del paciente y tomar la lectura y dejar el puxómetro en el dedo. Se tiene que colocar una toalla sobre el pecho del paciente. Sobre el pecho del paciente. Ahora, ¿cuál es
sobre el pecho del paciente. Tenemos que hacer la preparación para todo tipo de la aspiración. Bueno, en este caso tenemos primero que abrir el kit de la sonda de la aspiración utilizando nuestra técnica séptica. Debemos de abrir la cubeta estéril y colocarla en la mesita de noche. Tenemos que abrir el lubricante y poner una pequeña cantidad dentro del envase. Tenemos que calzarnos los guantes, ponerse un guante estéril en cada mano o un guante no estéril en la mano no dominante y uno estéril en la mano dominante. Para las vías aéreas artificiales, se tiene que agarrar la sonda con la mano dominante sin tocar ninguna superficie que no se encuentre estéril. Se tiene que colocar la punta de la sonda en la cubeta estéril y aspirar una pequeña cantidad de suero fisiológico. Tenemos que aspirar la vía aérea. Tenemos que empezar con la aspiración de la vía aérea. Esa es la planificación que nosotros debemos de tener para realizar este tipo de procedimiento. Bueno, continuemos. Bueno, ¿cuáles son los pasos para realizar la aspiración de la aspiración orofaringea, aspiración nasofaringea y nasotraqueal, aspiración de una vía aérea artificial, de una traqueotomía o un tubo endotraqueal? Bueno, primero para realizar la aspiración orofaringea tenemos que retirar la mascarilla del oxígeno, si se aplica, y mantener la mascarilla de oxígeno cerca de la cara del paciente. Después tenemos que insertar la sonda en la boca del paciente con aspiración intermitente, mover por la boca la sonda, incluyendo la faringe y la línea de las encías. Posteriormente tenemos que animar al paciente a que tosa y repetir la aspiración si hace falta, y volver a colocar la mascarilla de oxígeno si es que corresponde. Tenemos que enjuagar la sonda con un suero fisiológico y agua desde la cubeta con aspiración continua hasta que la sonda esté limpia y sin rasgo de alguna secreción. ¿Cuáles son los pasos para hacer la aspiración nasofaringea y nasotraqueal? Bueno, en este caso tenemos que lubricar ligeramente el extremo distal de la sonda con un lubricante hidrosolúvel. Tenemos que quitar el aparato de administración de oxígeno, si lo hay, con la mano no dominante, sin aplicar aspiración y utilizando el pulgar índice no dominante, insertar la sonda cuidadosamente en el orificio nasal. Para la aspiración nasofaringea, se le tiene que pedir al paciente que haga una aspiración profunda e insertar la sonda y seguir el curso natural de los orificios nasales y avanzar la sonda ligeramente inclinada hacia abajo y avanzar la parte posterior de la faringe. En la nasotraqueal se tiene que seguir el curso natural de los orificios nasales y avanzar la sonda ligeramente inclinada hacia abajo hasta la entrada a la tráquea. Mientras el paciente respira profundamente, se tiene que insertar la sonda a unos 15 a 20 centímetros en la tráquea. El paciente comenzará a toser para así nosotros poder hacer el retiramiento de la secreción. Y que no pedirle al paciente que pueda toser. Para la aspiración de una vía aérea artificial, una traqueotomía o un tubo endotraqueal, tenemos que ponerle una mascarilla, unas gafas de protección o alguna protección facial a nuestro paciente. Se tiene que poner un guante estéril en cada mano, un guante no estéril en la mano no dominante y un guante estéril en la mano dominante. Tenemos que coger la zona con la mano dominante sin tocar ninguna superficie no estéril. Tenemos que comprobar el funcionamiento correcto del equipo colocando la punta de la sonda en la cubeta. Se tiene que hiperinsufflar o oxigenar al paciente antes de aspirar utilizando una balsa. Si el paciente recibe ventilación mecánica, se tiene que abrir el adaptador giratorio o si es necesario quitar el aparato de administración de oxígeno. Sin aplicar aspiración, insertar el catéter muy cuidadosamente, pero rápidamente utilizando el pulgar y dedo índice dominante. Y se tiene que aplicar aspiración intermitente colocando y quitando el pulgar no dominante en el orificio de la entrada de aire. Si el paciente está recibiendo alguna ventilación mecánica, se tiene que cerrar el adaptador giratorio y se tiene que hacer que el paciente respire profundamente si puede. Se tiene que enjuagar la sonda y el tubo de conexión con algún suero fisiológico. Se tiene que valorar el estadio cardiopulmonar del paciente respecto al aclaramiento de las secreciones y complicaciones. Se tiene que efectuar la aspiración nasofaringea y orofaringea si es necesario.
Bueno, esos son los pasos que debemos seguir. Ahora, ¿cuáles son los resultados imprevistos e intervenciones relacionadas? ¿Cuáles son los resultados que nosotros esperamos obtener? Bueno, en este caso, o resultados imprevistos e intervenciones relacionadas, es que se haya un empeoramiento del estadio cardiopulmonar, limitar la duración de la aspiración, determinar la necesidad de la hiperoxigenación y hiperinsuflación antes de aspirar. Se tiene que determinar la necesidad de aspiración más frecuente. Se tiene que notificar si se encuentra algún cambio al paciente. El retorno de secreciones sangrientas, determinar la cantidad de presión de aspirar usada y ajustar según las necesidades del paciente. Se tiene que evaluar la frecuencia de aspiración y reducir si hace falta. Se tiene que determinar otros factores que puedan causar secreciones sangrientas. Realizar una higiene oral con más frecuencia. Incapacidad de pasar la sonda de aspiración a través del primer orificio probado. Se tiene que probar en otro orificio natural a través de la boca. Se tiene que insertar una vía aérea nasal, guiar la sonda por el suelo de la nariz para evitar turbinado. Y se tiene que aumentar la lubricación de la sonda para así nosotros evitar lesionar a nuestro paciente y poder hacer un procedimiento correcto y seguro y evitarle alguna lesión a nuestro paciente. Eso sería todo. Muchas gracias.